Bien, hola doctores, gracias por la espera. Vamos a iniciar la semana 3. Permítanme por favor que estoy viendo el archivo. Acá está. Ok. A ver. Acá está. Ok. Listo. Vamos a compartir y comenzamos, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos en el conversatorio, en un tema que ya no es tan nuevo para nosotros. Lo hemos ido conversando de a pocos en las dos primeras sesiones. Aquí está. Y hoy vamos a terminar ya de conocerlos y sobre todo poder identificar en qué medida es que intervienen en las condiciones de salud de la población y cuál es la importancia de incidir en ellos a la par o de manera conjunta, ¿no? Con nuestras actividades propias como sector salud. ¿Ok? Vamos a hablar entonces sobre los determinantes sociales de la salud. Ya hemos estado conversando sobre aquellas condiciones que de una u otra manera infieren en el estado de salud de la población y en mayor medida condicionan los estados de salud a lo largo de toda la vida de una persona. Esto quiere decir que estas condiciones que definen la salud pueden variar y por lo tanto pueden incidir e influenciar en diferentes condiciones o para que la persona tenga diferentes condiciones o estados de salud, así como también son las que van a definir el riesgo con respecto a y el impacto con respecto a cualquier problema, situación, enfermedad que vaya a quejar a una persona, pero también siempre en el contexto de un impacto sobre una parte de la población o sobre todo ello. Los determinantes sociales de la salud, entonces, están inmersos dentro del concepto de salud que conversábamos ya hace 2 semanas en la primera clase. Si recordamos este concepto, la gran modificación o complementación que esta definición tenía era aquella que consideraba todos aquellos contextos y condiciones de vida como elementos que contribuían al estado de salud y al bienestar de la población. Pero además de eso también, más allá del criterio individual o personal sobre lo que la definición se estructuraba hace ya un buen tiempo, se le incorporó justamente a raíz de estos diferentes entornos de desarrollo de las personas, se identificó y se incorporó, ¿no?, el aspecto social, aquel contexto en el cual las personas se interrelacionan, asumiendo, ¿no?, que la salud, por lo tanto, se contextualiza, se define en base a una serie de circunstancias o situaciones que confluyen entre ellas y que generan en mayor o en menor medida, y dependiendo, por supuesto, también de la persona, condicionan el estado de salud o, ¿no?, los daños que una determinada situación adversa podría ocasionar en la persona y en la población. Si hablamos de circunstancias y entornos en los que nos desarrollamos, nos circunscribimos a nuestro ámbito social, netamente, y a todo lo que nos permite desarrollarnos en ese contexto social. Desde la estructura
política, desde los contextos de desarrollo propiamente de la población, como es el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito religioso, cultural, hasta pasar a considerar también los contextos de implicancia en el medio ambiente, como son los contextos geográficos en donde convivimos y nos desarrollamos. Todos estos factores entonces influyen y afectan sobre todo la salud. Pueden también ser considerados como determinantes favorables a la salud, sí. Y esa es una perspectiva que no siempre se ha ligado a los determinantes sociales de la salud. Y es que durante un tiempo también tuvimos una visión sobre los determinantes sociales en la medida de que estos condicionaban la salud de la población. Pero más allá de eso, hoy en día también hablamos de aquellos factores determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud, que contribuyen también, por otro lado, a brindar sostenibilidad a la salud y al bienestar de la población. Mucho va a depender de qué, de cómo la población se interrelacione, ya sea entre ellos o con los medios en los cuales conviven, así como también al cuidado que tengan en relación a estos diferentes entornos. Estos determinantes sociales entonces se constituyen en factores que van a influenciar en mayor o menor medida en las condiciones de salud de la población. Habíamos hablado la semana pasada cuando definíamos cuál era el contenido mínimo que debía tener el ASIS, el análisis situacional de salud, y nos inscribíamos a diferentes contextos de desarrollo. Y la semana pasada les mencionaba que esos contextos justamente se relacionaban con los determinantes sociales de la salud. Por ese motivo es que este gráfico que tenemos en la pantalla no nos es ajeno ya. Si hacemos una rápida visión del contenido del mismo, lo vamos a identificar con respecto justamente a aquello que la CIS recoge como información para poder conocer la situación o el estado de salud de nuestra población. ¿En qué medida los diferentes factores van a afectar o van a estructurar o van a permitir conservar la salud? Si hablamos de los factores biológicos, es decir, aquellos sobre los que el ser humano se estructura y se define como tal, debemos tener presente a factores que van desde el punto de vista incluso genético hasta las diferentes condiciones demográficas que pudiéramos tener, o hablemos primero de las definiciones biológicas propiamente dichas, como son el sexo o el curso de vida en el cual nos encontramos desarrollándonos. ¿Por qué los genes pueden ser un factor que define el estado de salud en la población? Un claro ejemplo son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Como son la hipertensión, como son la diabetes, como son la hipercolesterolemia, que tienen un componente genético, que están debidamente condicionadas y sobre todo se hacen susceptibles a aparecer en el ser humano, ¿no? De acuerdo a las condiciones sobre las que se agrega la vida durante la vida, y eso hará que éstas se manifiesten en diferentes cursos de vida. De igual manera, tenemos enfermedades que tienen predominancia sobre el sexo de la persona. El claro ejemplo es la pandemia, el COVID-19, que tenía una predilección por el sexo masculino y femenino, el sexo masculino, ¿no? Y que tenía también una predilección sobre determinados cursos de vida y afectaba de sobremanera, ¿no?, a población adulta mayor. Sin embargo, la población en edad o en curso de vida de la infancia, adolescencia o juventud no tenía un mayor impacto sobre al momento de cursar la enfermedad. Entonces, estos factores biológicos sí se consideran en el ámbito
de la definición de los factores determinantes de la salud, sociales de la salud. ¿Cómo identificarlos? Les comentaba cuando hablábamos de la CIS, de la importancia de conocer los antecedentes históricos de las diferentes situaciones de salud o problemas de salud que hayan atravesado una determinada población. La importancia de manejar estos antecedentes justamente se basa en poder definir estas características que por lo general son el producto, se definen cuando tenemos información recolectada, recopilada a lo largo del tiempo y ella nos permite ya definirlas desde el punto de vista bioestadístico, ¿no? La presencia o la relación que tengan con respecto a alguna situación de salud. Hablábamos también de los sociales y los económicos. Cómo es que el aspecto relacionado a la accesibilidad, a contar con presupuesto para poder solventar las necesidades básicas de vida, eran elementos que definían las condiciones de salud. Hablar sobre eso y sobre todo sobre cómo se estructuran las sociedades de acuerdo a los ingresos económicos que tengan, por quintiles, teniendo quintil 1 y quintil 2 definidos como pobreza y pobreza extrema, pasando al quintil 3, que es el nivel socioeconómico medio, 4, medio alto y 5, el alto. No hay estos quintiles justamente intentan poder dejar en evidencia la relación entre los ingresos económicos de una familia, ¿no? Y la posibilidad de coberturar las necesidades básicas de vida. En ellas también está implícito, por supuesto, las condiciones que permitan el acceso a los presupuestos económicos familiares, es decir, el entorno laboral, ¿no? En donde no solamente ya se define el acceso a los servicios básicos dentro de lo que está salud definitivamente, sino que también se agregan otros elementos que se constituyen como factores desencadenantes de problemas de salud. El mismo entorno laboral puede tener, ¿no?, un impacto negativo, pueden condicionar la presencia de determinadas enfermedades, sobre todo en nuestro medio, en el caso de personal de salud. La bioseguridad es un elemento que, o es una condición que definitivamente nos distingue del resto de profesiones, puesto que es directa y exclusiva del personal de salud, la bioseguridad o la afectación por medidas de bioseguridad. De igual manera, vamos a verlo más adelante también, ojalá nos dé el tiempo, cómo es que la pobreza se basa o sustenta la exclusión social. Y la exclusión social es lo que tendrá, lo que será el elemento base para poder sostener la inequidad en salud. Conceptos que ya ustedes manejan de lo que ya hemos conversado. El medio ambiente, hemos hablado el impacto sobre las diferentes fuentes que estructuran el medio ambiente, cómo es que afectan de acuerdo a cómo se comportan y se interrelacionan con la convivencia y el desarrollo social de una manera favorable o negativa para el estado de salud de la población. La calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una gran carga de CO2 o cuando tenemos un entorno social que se basa en la producción industrial, teniendo también otros contextos, no solamente hablando de medio ambiente como contexto geográfico o meteorológico, sino también en los propios entornos en donde nos desarrollamos de manera más concreta, como es el principal entorno del núcleo familiar, que es la vivienda, o también los principales ambientes en donde nos desarrollamos, como es el área de trabajo, como es el área educativa, como es el acudir a alguna
iglesia, ¿no? O profesar alguna religión. En la medida en que el ser humano tenga una convivencia armoniosa con su entorno, con su medio ambiente, va a poder gozar de mejores condiciones de vida. Y en la medida en que lo que el medio ambiente le pueda otorgar para poder desarrollarse y cuidar su salud, entonces el impacto de una enfermedad será mucho menor, pero además también la conservación de la salud será mucho más sostenible. Los estilos de vida tienen ya una relación directa con la forma de ser y el comportamiento que tenga el ser humano a lo largo de su vida. Y cómo es que estos comportamientos tienden a fusionarse, complementarse, algunos también a desaparecer o como tendencias al desarrollo social, incorporarse nuevos estilos de vida y comportamientos que pueden ser o no saludables o favorables para la conservación de la salud. Dentro de ellos, algunos elementos que favorecen, algunos comportamientos que favorecen la salud, el cuidado de la dieta, el ejercicio físico, ¿no? Pero también vamos a tener conductas que son propias del desarrollo social y que se han constituido en costumbres dentro de la población que definitivamente van en contra de la salud, como es el tabaco, el alcohol, las drogas o una conducta sexual inapropiada, ¿no? Que puede tener grandes consecuencias e impactar de manera considerable a toda una población, ¿no? Nuestra última tendencia en cuanto a morbilidad, ¿cuál es? La viruela del mono, ¿no? Que tiene un gran porcentaje, por ejemplo, de diseminación a través de las relaciones sexuales, ¿no? Sobre todo de tipo homosexual. Pero además de eso también debemos tener presente en base a qué se originan estos comportamientos o estilos de vida. El tabaco, el alcohol, las drogas tienen también un contexto adicional que también propicia que estos formen parte de la vida de una persona, que son muchas veces el estrés en sus diferentes ámbitos, el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés a nivel personal, la depresión, la ansiedad, que hoy en día, producto del desarrollo social tan permanente y sobre todo exigente para países o sociedades en vías de desarrollo, tienen y que por lo tanto encuentran algún efecto placebo en este tipo de sustancias. O como es también la misma dieta, ¿no? Y la tendencia al desarrollo social por lo general va hacia la efectividad del tiempo y uno de los principales consideraciones que se tienen para poder ganar tiempo es hacerlo más eficiente y no destinar mayor tiempo a aquellas actividades de la vida que, si bien es cierto, no nos producen ingresos económicos, son necesarias para la subsistencia, la alimentación, ¿no? La comida chatarra justamente aparece, o la alimentación rica en grasas saturadas, es que ingresa justamente a suplir esa necesidad de hacer el tiempo más eficiente, sobre todo en las sociedades en vía de desarrollo. Por ese motivo es que nosotros mantenemos una tendencia pues al consumismo en cuanto a este tipo de alimentos, ¿no? Debido justamente al training que tenemos en nuestra vida cotidiana. Si, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero si hacemos un análisis de lo que era hace, voy a ponerle 20 años, definitivamente en este contexto de alimentación y de disponibilidad de alimentos ricos en grasas saturadas, en sodio, en azúcares, pues ha variado tremendamente, ¿no? Y finalmente, no debemos dejar de tener presente que
parte de los determinantes sociales son también los servicios de salud. El ASIS también lo considera. Y los servicios de salud deben estar en relación a justamente las necesidades con el tipo de servicio y el poder tener una mirada mucho más amplia y completa respecto a la necesidad de la población, efectos de que ésta pueda traducirse en servicios de salud más eficientes, más productivos y con mayor impacto sobre la salud de la población. Otros elementos, como por ejemplo son el transporte, la cultura, la religión, entran también en los contextos determinantes sociales de la salud. En algún momento ustedes, cuando ya sean profesionales, tendrán que tomar decisiones médicas respecto a las creencias y religiones que nuestros pacientes tienen. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? O en la creencia de o el aspecto religioso relacionado pues a las transfusiones sanguíneas, ¿no? Que algunas religiones no lo consideran, así como también otras religiones que consideran que el organismo es un ente único y que por lo tanto no se puede permitir injuria, que se podría sobrevenir producto de una cirugía, por ejemplo, ¿no? El transporte. No sé si les mencioné, pero en todo caso lo hacemos rápidamente. Una de las principales causas de morbilidad en nuestro país, si mal no me equivoco, la tercera o cuarta causa de morbilidad y más aún de mortalidad por ambos, son los accidentes de tránsito. Si ustedes prenden algún noticiero día a día, se van a dar cuenta que la noticia infaltable es los accidentes de tránsito, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de morbilidad, que es tan grande porque es una enfermedad que genera muchas secuelas eh, que son en un porcentaje definitivas, es decir, que se van a trasladar al resto de la vida de la persona que ha tenido ese accidente. Vamos más allá, es, si mal no recuerdo, la primera causa de muerte en nuestro país, más allá de las enfermedades propias desde el punto de vista biológico. Estos factores, entonces, cuando hablemos de un análisis situacional de salud, vamos a definitivamente que tener una mirada muy amplia, muy detallada respecto a los factores determinantes sociales de la salud. Son entonces todas aquellas circunstancias, los determinantes sociales sobre las que las personas se desarrollan y conviven, nace, crece, se reproduce, envejece y finalmente muere. Y son estas condiciones las que contribuirán al desarrollo de cada una de estas etapas y en cuanto a cómo es que se vaya a tener una calidad de vida adecuada para poder afrontar cada una de las etapas que he mencionado. Y estas definitivamente no solamente en el contexto biológico, sino también en el contexto de desarrollo social de la persona y de la estructura social a la cual pertenezca. Por supuesto que una de las principales condicionantes que va por encima o que está circunscrita a varios determinantes sociales es el aspecto político. ¿Y por qué el aspecto político? Porque a través de este contexto político se definen las reglas y las estructuras de la sociedad sobre las cuales se va a desarrollar la misma. Por lo tanto, si esta estructura social falla, entonces las condiciones sociales también se vuelven propensas para la afectación sobre la salud de nuestra población. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas y entre los países en que respecta a la situación sanitaria. Es decir, que los determinantes sociales, mientras más diferenciados sean
entre los integrantes de una misma población, habrá evidencia de mayor inequidad, mayor falta de acceso y cobertura a las necesidades de salud de esta población. Y más aún si hablamos pues entre países que tienen diferentes estructuras económicas, diferentes estructuras sociales, diferentes formas de percibir la salud como elemento prioritario de desarrollo dentro de una sociedad. Voy a abrir un poco esto para poder ver mejor esta imagen. Recordarán ustedes los entornos de desarrollo de una persona y sobre todo a nivel social, ¿no es cierto? Estos entornos, en cada uno de ellos, tenemos diferentes factores que se van a presentar y van a irse agregando a aquellos que encuentren ya acompañando a la persona, no solamente en el curso de vida en la que se encuentre, sino también a lo largo o de manera transversal entre los diferentes cursos de vida. Es decir, hay enfermedades o situaciones o contextos relacionados a salud que nos pueden acompañar incluso desde las etapas tempranas de vida. Habíamos conversado cómo es que los factores demográficos están identificados en el marco de el análisis individual y familiar, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están relacionados con la vida y convivencia de la persona? La vida, que es el aspecto personal, y la convivencia, que es su relación al menos esencial, que le va a permitir aperturarse a la sociedad, que es la familia. Pero también tenemos algunos otros conectores que desde el punto de vista social inmediato se definen. Siempre lo hemos mencionado en el ámbito religioso, educativo, laboral. Pero ya cuando hablamos de interrelación y de desarrollo como sociedad o como población de manera específica, es en donde vamos a encontrar la mayor cantidad de determinantes sociales, ¿no? Que son todos los que hemos mencionado y que finalmente van a tener una influencia grupal con respecto al entorno en el cual se convive como sociedad, es decir, al medio ambiente y a los diferentes contextos que ya acarree la participación o el compromiso de toda la sociedad, como son los aspectos culturales, los aspectos algunas veces religiosos también, o algún otro aspecto social que caracterice, ¿no?, a la población y que se encuentre también como elemento definitivo o que determine la relación y la convivencia entre la sociedad y su medio ambiente. Entonces, hablamos para poder ya tener una integración de los conceptos que hemos mencionado, cada uno de los entornos de desarrollo de una persona a nivel social tiene una serie o se puede identificar una serie de factores determinantes de la salud que deben ser intervenidos en cada uno de estos entornos y que por lo tanto nos ayuda a estructurar la forma de accionar que vamos a visualizar cuando proyectemos la intervención integral de alguna situación de salud. Hace algún tiempo los determinantes sociales no son algo nuevo. Definitivamente están presentes dentro del contexto de la salud hace más ya de 2 décadas. Y hubo una situación que definitivamente, o hubo una reunión en donde se llegó, ¿no?, a establecer que los determinantes sociales se constituían como una prioridad de intervención para poder generar desarrollo en una sociedad en base a su bienestar y la conservación o mejores entornos que provean de salud y bienestar a la población.
Lo hicieron a través de una comparación entre la esperanza de vida que tenemos y cómo es que ésta se tiene en diferencia en las diferentes sociedades donde las personas se relacionan. Y lo hicieron de esta manera. En el Japón o en Suecia se puede esperar vivir más de 80 años. En Brasil, algo más cercano, 72 años. En la India, 63 años. Y en algún país africano, menos de 50 años. Dentro de un mismo país, las diferencias con relación a la esperanza de vida son espectaculares y reflejan la situación mundial. La pregunta es, ¿por qué la esperanza de vida de una persona, de un ser humano, puede ser tan diferente y sobre todo condicionada a los contextos sobre los cuales convive y se desarrolla? ¿Por qué un mayor desarrollo desde el punto de vista socioeconómico puede influenciar de manera tan amplia en las condiciones de vida y por lo tanto la esperanza de vida en la población? Miren ustedes, estamos hablando más de 30 años. Sabemos, por supuesto, que cada uno de los contextos sociales de cada uno de los países que hemos mencionado son muy diferentes entre ellos y por lo tanto deben identificarse esas diferencias para poder entender el porqué de cada uno de los años que se le resta a una persona que vive en esos diferentes contextos sociales, que es injusto y que no deberían, en teoría, ocurrir, sino que al contrario, deberíamos hacer un mundo en donde tengamos condiciones igualitarias para el óptimo desarrollo a nivel social de la persona. Este análisis y sobre todo esta generación de controversias entre cómo las diferentes condiciones de desarrollo de un país pueden influenciar en eh, los años de vida de una población, llevó pues a un análisis mucho más minucioso y se llegó en base a esto o en este contexto a tres situaciones en las que se debía prestar atención para poder disminuir estas brechas de esperanza de vida. La primera de ellas es, debemos tener presentes las condiciones sobre las cuales nos desarrollamos o vivimos. Debemos tener, por otro lado, una atención sobre las brechas o diferencias que se pueden tener en el ámbito político, en el ámbito económico o incluso en el ámbito social. Y se apuesta por generar entornos que vayan cerrando la desigualdad que pudiera presentarse entre las diferentes poblaciones. Y después, un tercer elemento importante es el monitoreo en cuanto a las tendencias y nuevas condiciones o factores de vida sobre que se puedan ir agregando conforme la sociedad va evolucionando. Y estas diferentes condiciones deben ser analizadas, evaluadas a efectos de poder tener una visión más clara de cómo nos estamos contextualizando desde el punto de vista social y qué elementos necesito intervenir de manera prioritaria para poder generar mayor relación, mayor desarrollo social. Ya hemos hablado de esto. Les había mencionado también cómo es que dentro de una misma población se pueden encontrar diferencias en, eh, la esperanza de vida, ¿no? Y vamos a tomar el ejemplo que tenemos nosotros como sociedad. La esperanza de vida de una persona que vive y se ha desarrollado en un entorno rural tiene una esperanza de vida muy diferente a la que podría tener una persona que
ha convivido desde su nacimiento en un desarrollo urbano. Y no solamente por las diferentes condiciones geográficas, climatológicas, alimentarias, educativas o incluso también las laborales que finalmente definen el acceso a los recursos económicos van a influir, sino que también a ellos se agregan, ¿no?, otros contextos que ameritan definitivamente ser valorados, previamente analizados, con el objetivo de poder, primero, proteger el estado de salud de la población en el ámbito más amplio posible. Y segundo, para poder disminuir las brechas de riesgo que podrían generarse a un mediano o largo plazo como producto de la identificación de factores que inciden de manera decisiva sobre la situación de salud de la población. Sobre esto también se sustenta las diferencias entre la prestación de servicios de salud. Por ese motivo es que nosotros podemos acceder a una consulta médica que tiene un costo de 20 soles o una consulta médica que tiene un costo de 400 o 500 soles, fácilmente y hasta más, para una misma especialidad y teniendo como elemento de intervención a un mismo paciente. Las diferentes condiciones hacen pues que condiciones de vida, me refiero, hacen que también el sistema de salud y sobre todo los servicios de salud puedan diferenciarse, no solamente por el monto económico, sino también por los beneficios que pueda otorgar a la persona y en qué medida se hace uso de las diferentes herramientas para poder conservar la salud de esa persona. En este caso, el aspecto tecnológico. Entonces, es necesario que no solamente visualicemos desde un punto de vista externo a los factores sociales, sino también hay que evaluarlos desde el punto de vista interno. La evolución de los contextos de desarrollo y por lo tanto de percepción de estos determinantes sociales de salud va más allá de lo que en un primer momento aquí, en la parte de abajo, en el primer escalón, podía definitivamente identificarse en relación a una visión individual, ¿no? Que tiene un componente importante, sí. Pero además de eso, también un segundo contexto y una segunda mirada en lo que respecta al ámbito social y a la identificación de los principales factores que se derivan de la sociedad para definir el estado de salud de cada uno de sus integrantes, también era importante. Entonces, se tenían dos grandes vertientes, la individual, la visión individual y por otro lado la visión social de desarrollo de la población. Hasta que llegó justamente este tercer eslabón que lo único que hizo fue recuperar o recopilar eh, ambos escalones anteriores y le agregó justamente la interacción que podría haber entre ellos y entre los factores que cada uno de ellos contribuía al desarrollo social o influía en el desarrollo social. Y de esa manera nace justamente esta definición del concepto de la relación salud-enfermedad, que les mencioné también en algún momento, como criterio epidemiológico para poder definir e identificar la mayor cantidad de factores que pueda intervenir en el estado de salud de la población. El proceso de salud o enfermedad se basa en el análisis de tres conceptos: el agente causal, el huésped y el medio ambiente en el que se desarrolla. Esto justamente es lo que buscaba este tercer escalón, unir la visión individual con la visión social y poder ampliar su mirada y por lo tanto su capacidad de intervención de la mejor manera posible.
Ok, ya. Por favor, doctores, les pido me regalen un minuto si fueran tan amables. ¿Sí? No se vayan a retirar, vamos a continuar conversando. Un minuto. ¿Sí? Gracias. Bien, ok. Gracias por la espera. Entonces, eh, es necesario poder entender que las condiciones sobre las cuales una persona se va a desarrollar a lo largo del tiempo y sobre todo todos aquellos elementos o situaciones que perduren en el tiempo, no solamente para esa persona, sino también para las generaciones futuras, van a definir el estado de salud de esa sociedad y sobre todo también, finalmente, generará las condiciones sobre las cuales se estructure o se defina no solamente la esperanza de vida, sino también la posibilidad de podernos desarrollar como sociedad. También debemos entender de que las poblaciones o las sociedades no pueden vivir aisladas, ni sobre todo pueden vivir eh, manteniendo sus diferentes factores sociales de convivencia en un contexto cerrado o exclusivo. Existen también las circunstancias en donde las sociedades requieren intercambiar estos diferentes factores o pueden difundirse o socializarse contextos que generan de una u otra manera influencia en la conservación de salud de la población. Uno de los temas que ya desde hace algún tiempo se viene tratando justamente en el marco de los determinantes sociales de salud es en qué medida el crecimiento global tiene impacto sobre las diferentes sociedades que lo conforman.
El impacto global justamente busca analizar las interrelaciones entre las diferentes sociedades, no solamente en ámbito de apoyo, sino también en ámbito que se han identificado como contextos negativos o perjudiciales para el desarrollo de una determinada sociedad. Podríamos hablar entonces, por ejemplo, de que las guerras tienen un impacto sobre el estado de salud y la conservación de la misma en una sociedad. Sí, y estas se definen justamente en base a los diferentes contextos o los diferentes puntos de vista relacionados a un determinado tema o a intereses propios con respecto a una de las sociedades. Caso vivido, ¿no? El que tenemos pues con Rusia, ¿no? O también en el que se vive pues toda eh, a nivel de todo lo que es la zona de se me fue el nombre, pero bueno, todo lo que es el ámbito eh, de contexto árabe, ¿no? En donde hay mucha eh, confrontación y diferencias por creencias netamente religiosas, ¿no? Entonces, y que sobre todo intentan prevalecer, que éstas prevalezcan no solamente en un determinado territorio, sino que buscan como corresponde o como es normal desde el punto de vista de desarrollo del ser humano, expandirlas y hacerlas cada vez más vigentes y seguidas por la mayor cantidad de personas, ¿no? Las diferentes conjugaciones que tengamos del ámbito de vista social generarán, pues, o entre sociedades, generarán nuevos entornos de desarrollo y de convivencia también para las personas, que en algunos de los casos incluso podrán circunscribirse a determinados cursos de vida, ¿no? Teniendo impacto en aquellas en donde tengan la mayor predisposición para poder modificar sus comportamientos. ¿Y cuál es este curso de vida en donde podemos modificar comportamientos? La niñez. Y es uno de los principales cursos de vida en donde hay la mayor cantidad de impacto con respecto a la evolución de los determinantes sociales, tanto favorable como desfavorablemente. De ahí que se entiende la importancia que se da de manera continua a la infancia, no solamente en el cuidado de la salud netamente o desde el punto de vista biológico, sino también como potencial integrante de una sociedad que a futuro debe tener o debe cambiar actitudes, comportamientos y conductas sociales que tienen inferencia negativa actualmente en el desarrollo de una sociedad. El desarrollo entonces de estos determinantes sociales lo vamos a definir de acuerdo a los entornos en los cuales ya hemos conversado sobre macrosistemas, ¿okay? Entendiendo que cada sociedad constituye un sistema de desarrollo social. En ese contexto también los diferentes entornos se constituyen también como sistemas que van a propiciar, ¿no? El desarrollo y la conservación de la salud de una población. ¿Cuáles son estos cuatro sistemas? El primero de ellos es el microsistema. En este microsistema vamos a identificar como el principal componente a la unidad básica social, que es la familia.
y a los principales entornos de convivencia que haya dentro de ella. Es decir, siempre de la mano el ámbito, al menos educativo, el ámbito laboral y las principales relaciones que se den en el entorno más cercano de la familia. El siguiente sistema es el mesosistema. En este mesosistema es en donde comienzan a interrelacionarse los diferentes comportamientos que hay a nivel familiar e incluso aquellos que se definen como conductas familiares. Son los entornos de interrelación más cercanos sobre las que la persona convive. Es decir, podríamos confrontarlo con lo que es el ámbito capaz distrital, el ámbito local propiamente, en cuanto a distribución geopolítica de nuestra sociedad. El tercer sistema es del exosistema. Como su nombre lo indica, aquí comenzamos a visualizar elementos o entornos que estén por fuera ya de el propio desarrollo del ser humano y de su interrelación, y comienzan a definirse o a identificarse elementos que contribuyen al desarrollo propiamente de la sociedad y sobre las cuales se define y se genera la identidad social, como son el tema de las políticas de desarrollo, el tema cultural, las costumbres, la propia estructura del sistema educativo, o incluso también en qué medida y de qué forma se maneja la información a nivel social, es decir, los medios de comunicación. Y finalmente tenemos el cuarto sistema, que es el macrosistema, en donde definitivamente hay una predominancia de la interrelación entre hombre y medio ambiente y de la cual se obtiene como producto los diferentes comportamientos que desde el punto de vista cultural se van a definir en todos los integrantes de la sociedad. Es decir, compartimos una misma visión que no solamente se estructura en los contextos actuales, sino que se remonta también a contextos o antecedentes que generaron, ¿no?, eh, esa costumbre o esa cultura en una sociedad. Entonces, estos cuatro sistemas sobre los cuales se van a desarrollar los diferentes, o en los cuales se va a originar los diferentes factores sociales de la salud, van a estar en relación a los entornos en los cuales se desarrolla la persona, y también va a depender mucho de la capacidad de interrelación que haya entre los integrantes de una sociedad. Si hablamos ya de los determinantes propiamente dicho, hablamos de una diversidad de factores que van a presentarse de acuerdo a los contextos de convivencia y desarrollo de cada sociedad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha tratado de identificar al menos algunos determinantes sociales que sean los, digamos, los transversales a los diferentes contextos de desarrollo de una sociedad. ¿Cuántos son? Son 8. Ingreso y posición social, redes de apoyo social, educación, empleo y condiciones de trabajo, entornos físicos seguros y limpios, características biológicas y constitución genética, desarrollo del niño y servicios de salud. Vamos a ver alguno de ellos. En lo que respecta a ingreso económico, posición social y salud, la relación entre economía y desarrollo social es directa. Ambas dependen la una de la otra. Y finalmente se manifiesta a través de la capacidad de acceder
¿no?, a recursos económicos para poder coberturar, ¿qué cosa? Las necesidades básicas de salud. Uno de los principales indicadores sobre los que se mide el estado socioeconómico de una población y sobre todo relacionándolo a las condiciones de salud de una población es la tasa de mortalidad infantil. Es un indicador que es transversal a todo desarrollo social independientemente de los contextos en los cuales se realice. Y es que la tasa de mortalidad infantil define justamente la calidad de vida y la generación de entornos propicios para poder asegurar que se aseguren los contextos necesarios para garantizar el crecimiento adecuado de una persona o de un ser vivo. La infancia es un curso de vida que tiene el mayor impacto con respecto a los determinantes sociales de la salud. Coincidentemente, es uno de los dos cursos de vida en donde el ser humano es muy propenso, muy frágil ante diferentes condiciones de vida que definen riesgos y daños a la salud de manera diversa y con también diferente intensidad, que va a estar en relación justamente a cómo es que se presentan los factores sociales de la salud. En la medida en que esta tasa de mortalidad infantil disminuya, se podrá estar entonces aseverando de manera evidente o evidenciable que el desarrollo de una sociedad se viene dando de manera sostenible. Y esto en razón a que las condiciones de vida no son cambiantes de un momento a otro, sino que se estructuran en diferentes fases y en diferentes en una velocidad diferente, ¿no? Algunos podrán desarrollarse con mayor facilidad y mayor destreza, otros se tendrán que generar entornos previos para poder asegurar el desarrollo sostenible. ¿Cómo medir la economía en el ámbito, o cómo medir cómo es que se presenta el nivel socioeconómico o las condiciones socioeconómicas en una población para poder asegurar si en verdad favorecen o no a las condiciones adecuadas para la conservación de la salud? Hablamos de identificar dos grandes aspectos. El primero de ellos, el de exclusión social. La exclusión social nace a raíz de la imposibilidad de poder acceder a aquellos elementos que son requeridos o que se necesitan para poder desarrollarse óptimamente como ser vivo, como persona, en el ámbito social. En ese contexto entra también esta segunda definición, que es el de pobreza. La pobreza se define como la imposibilidad para poder acceder a los recursos básicos de vida. Y el acceso a los recursos básicos de vida se relaciona en base a la disponibilidad económica que se tenga, sobre todo a nivel familiar. La pobreza entonces se mide de acuerdo a qué tanto una familia, no es a nivel individual, es a nivel de familia, qué tanto una familia logra coberturar sus necesidades básicas de vida de acuerdo y en el contexto social en el que se desarrolla. Mucho cuidado con eso, mucho ojo con esto, porque la pobreza no solamente es la falta de acceso a servicios básicos, sino que estos servicios básicos
estén en el contexto de desarrollo de universidad. Por eso es que el nivel de pobreza muchas veces tiende a ser diferente de acuerdo a las realidades sociales en las cuales se intenta identificar. Me olvidé mencionarles que la exclusión social se relaciona justamente a la inequidad en salud bajo la perspectiva de imposibilidad de acceder a los servicios de salud. Esto ya lo hemos mencionado, vamos avanzando porque nos va a ganar la hora, nos ganó la hora. Ok. Aquí. Otro elemento importante, otro factor social importante para poder impulsar la salud en una población es la conformación de las redes de apoyo social. En algún momento también les manifesté la necesidad de que los mismos integrantes de la población asuman la responsabilidad del autocuidado de salud y sobre todo de poder contribuir a generar cambios de comportamiento en su entorno social. Las redes de apoyo social justamente buscan generar estos entornos en diferentes contextos y sobre todo a través de diferentes metodologías de intervención a nivel social. Las redes de apoyo social buscan ampliar conocimiento respecto a las diferentes condiciones de salud que podrían estar presentes en una población con el objetivo de poder hacer ver las consecuencias y el impacto que podría tener una enfermedad o un problema de salud en la población e invitar a que en base a esas experiencias vividas por otros integrantes de la población puedan constituirse en barreras de contención, en barreras para poder mitigar el daño a la salud que podría generar esta enfermedad o problema identificado. Las redes de apoyo social buscan que sea la misma población, los mismos integrantes de la población, tengan la posibilidad de brindar apoyo a aquellos que están siendo afectados, ¿no?, por alguna enfermedad o por algún contexto de desarrollo social. Los pares en salud, por ejemplo, que son personas que han tenido alguna enfermedad de interés público y que se requiere, pues, difundir cuál es el impacto que tiene esa enfermedad en la vida de una persona para poder generar cambios de comportamiento y sobre todo también que toda la población conozca sobre el riesgo, los riesgos y consecuencias que podría traer esa enfermedad hacia el desarrollo social. Ejemplo de redes de apoyo social, los pares comunitarios en el ámbito de enfermedades específicas como son tuberculosis, VIH-Sida, hepatitis, que buscan justamente contar experiencias de los que ya han vivido estas enfermedades para que las demás personas puedan entender cuáles son los aspectos a mejorar o qué condiciones son necesarias intervenir para que estas enfermedades no tengan mayor impacto a nivel social. Las redes de apoyo social se estructuran en la capacidad, en primera instancia, en la sensibilización que tenga la sociedad con respecto a la conservación de la salud, a la calidad de información que tenga respecto a cómo es que los determinantes sociales sobre los que ellos conviven intervienen y definen sus situaciones de salud. Y en tercer aspecto, a poder generar conocimiento en toda la población respecto a determinadas enfermedades. La educación también es otro factor determinante de la salud
que está relacionado de manera directa. Hay evidencias en donde se deja muy en claro de que el desarrollo educativo, y conforme se vayan alcanzando niveles educativos mayores, se generan sociedades mucho más sostenibles y mucho más prósperas, incluyendo, por supuesto, el ámbito económico. La educación, entonces, se constituye como un factor determinante esencial a trabajar para poder brindar solución sostenible a las diferentes condiciones de salud o problemas de salud que tengamos hoy en día. La educación en el marco de la salud conlleva a poder socializar y poder analizar conjuntamente cuáles han sido los elementos o situaciones sociales o factores sociales que han inferido de manera determinante en las condiciones de salud de la población, con el objetivo de que esta población que se encuentra actualmente en adiestramiento, ¿no?, o en perfeccionamiento educativo, pueda finalmente entender que el continuar una determinada situación de salud no hace más que retrasar el desarrollo social y por lo tanto apostar para que a través de las costumbres que se vayan a arraigar en una sociedad puedan dar solución a determinados problemas de salud. El empleo es otro de los factores determinantes que está en relación a la accesibilidad económica y que también hoy en día está muy relacionado a nuevas tendencias de enfermedades en cuanto a salud pública o de interés público, como es la salud mental. El desarrollo de una sociedad, sobre todo para aquella que quiere cambiar y quiere incidir en una mejora económico-social, requiere que su población tenga pues un compromiso con el aspecto laboral muy marcado o muy bien definido, que muchas veces tiende a estresar a la población, ¿no? Y es ahí justamente donde se generan nuevas enfermedades para la sociedad. Dentro de ellas, el estrés, la depresión, la ansiedad. La inversión de los intereses de vida de una persona también es otro aspecto que va en el ámbito laboral. La intención del análisis de estos factores, de este factor social, debe ir en el contexto de poder generar que el entorno laboral de una persona y de la familia pueda ser el más propicio para poder impulsar el desarrollo de la familia y no se constituyan en elementos o factores causales de impedimento de crecimiento o de daño de algún tipo a nivel familiar. Lamentablemente, las condiciones reales o los contextos de convivencia real también provocan alteración en el bienestar mental de una persona, en el bienestar psicológico de una persona, como es, por ejemplo, las situaciones críticas de desempleo, ¿no? O incluso también las condiciones de trabajo sobre las que se puede ofertar y sobre todo realizar un determinado empleo. Más aún si hablamos de sociedades como las nuestras, en donde aún no tenemos una cultura de cumplimiento estricto de los ámbitos normativos laborales que nos podrían justamente evitar este tipo de impactos negativos sobre el desarrollo de una sociedad. El estrés es una de las enfermedades que hoy en día tiene mayores índices de morbilidad y que se relacionan además y se conjugan muy bien con otro tipo de enfermedades propias del desarrollo social. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, la hipercolesterolemia, son llamadas enfermedades crónicas no degenerativas, no transmisibles, ¿ok? Y que son el producto o tienden a aparecer con mayor incidencia
durante la fase de desarrollo de toda una sociedad. Los estilos de vida y las costumbres, hemos mencionado algo, cómo es que estas pueden beneficiar o pueden ir en contra de la conservación de la salud. Y no son más que pautas conductuales que nacen o tienden a ser definidas en los contextos básicos sociales que es la familia. Y en la familia se definen los principales estilos de vida, las principales costumbres, las creencias, que finalmente van a salir a la sociedad y se van a confrontar en opinión con todas las que haya en vigencia dentro del ámbito poblacional, pero que sobre todo definen la calidad de vida de la persona y de su entorno esencial, que es la familia. Las costumbres pueden ser de tipo familiar, pueden ser de tipo incluso social, ¿no? Y estar aceptadas por la sociedad para que tengan vigencia pues a lo largo del tiempo y durante el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, se deben analizar justamente con el objetivo de poder identificar cuáles de ellas no son favorables al desarrollo de la sociedad, como es este tema de las sustancias nocivas para la salud, como es el consumo de tabaco, como es el consumo de alcohol, o incluso miren ustedes como algunas conductas que podrían tener origen en diferentes contextos sociales puede influenciar también en el estado de salud, como es el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, la falta de costumbres de una alimentación saludable, pues pueden tener grandes impactos en nuestra sociedad. O también ir al otro extremo, en donde las condiciones nutricionales son muy críticas y eh, muchas veces las carencias en cuanto a los aportes nutricionales infieren en el resto de actividades de la persona y de la familia, ¿no? Constituyéndose en barreras para poder acceder a mejores condiciones de salud. Sin una adecuada nutrición, no voy a aprender nada, no me voy a poder educar, no voy a poder desempeñarme laboralmente, ni voy a tener la capacidad de crecer desde el punto de vista profesional o laboral, ¿no? Entonces, la desnutrición, juntamente con sus elementos variantes, como es, o mejor dicho, complementarios, como es la anemia, no juegan un papel importante en el desarrollo de una sociedad. De igual manera, yendo nosotros al otro lado, la obesidad como una de las principales causas o como una de las principales morbilidades que se viene arraigando y aumentando desde el punto de vista estadístico día a día, como producto de las costumbres que la persona y su familia puedan tener. Hemos hablado de los principales entornos de desarrollo, como es la familia, la vivienda, el trabajo y finalmente los servicios de salud, ¿no? ¿En qué medida es que estos servicios deben adecuarse a estos diferentes factores sociales de salud para que no solamente tengan una visión integral de cómo intervenir la salud de una persona o de una población, sino que además también conlleva a poder estructurar servicios que estén adecuados para las diferentes necesidades de salud de la población. Y también, de igual manera, estén en concordancia o también sacando
provecho de aquellos contextos sociales sobre los que se puede impulsar la conservación de la salud bajo los ámbitos promocionales y preventivos de salud. La ruralidad es uno de los factores determinantes que, sobre todo en nuestro país, es importante considerar, ya que no debe constituirse como una barrera limitante al desarrollo, sino que al contrario, debe ser visualizada como un entorno eh, en donde podemos obtener mayores beneficios para la conservación de la salud, pero además también nos plantea el gran reto de tener o de estructurar nuestro servicio de salud en base a estas condiciones sobre las que un buen porcentaje de nuestra población convive. Bien, entonces, hasta aquí, exacto, la sesión de la semana 3. Voy a actualizar las actividades de la semana 3, aún no lo he hecho, así que por favor estén atentos. Y de igual manera mencionarles que el día de mañana voy a publicar en la semana 3 el material bibliográfico que va a ser utilizado para el primer control de lectura, la primera práctica calificada. ¿Ok? Se va a definir una lectura específica que van a poder ustedes identificar en la semana 3 como lectura para práctica calificada número 1. ¿Ok? Se las voy a colocar a partir del día de mañana para que ustedes cuenten con 2 semanas para poderle estudiar, poderle revisar y poderse preparar para su examen el próximo domingo, no sino el próximo domingo durante las horas de práctica. ¿Ok? Entonces, por favor, esténse atentos para que puedan acceder a la bibliografía que se va a colgar y puedan ustedes ya comenzarla a estudiar. ¿De acuerdo? Bien, doctores, les agradezco el tiempo y nos estamos viendo el día domingo en los grupos prácticos, ¿sí? Que estén bien. Permiso, doctores. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches, doctor. Buenas Una noches. Gracias. consulta sobre la práctica que va a ser cada 2 domingos. ¿Va a ser puros conceptos o más o menos así como lectura del domingo, como caso más o menos? No, doctor, eh, va a ser un artículo o algún capítulo de algún libro que esté relacionado justamente con los 3 temas que hemos hasta el momento revisado. Ya. ¿Ya? Bien, ok, doctor. Hasta luego.